¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a ver un tema muy interesante y que yo sé que a lo mejor ustedes cuando iniciaron lo vieron, pero se los han enseñado mal. Yo te lo voy a enseñar y también, tampoco voy a decir de que es la forma en la que super pro para ver el mercado, pero realmente si tú entiendes esto y lo vas alineando, como te lo he dicho, con los videos pasados que están en la lista de toda la parte de los videos ahora sí que de las clases, lo vas alineando junto con todo eso y vas a tener una mejor visión del mercado. Esto que te voy a enseñar el día de hoy es clave. Literalmente es clave para poder hacer operaciones más a largo plazo, un poquito más de swing, para tener una perspectiva más grande del mercado y obviamente obtener mayores beneficios. Ahora, también eso te va a ayudar como para entender la dirección más intradía y que eso pueda ayudarte a poder tomar esas operaciones como que más internas o en puntos óptimos donde tú pudieras vender. Ahora, sí va a haber ciertas variaciones, sí lo debes de repasar porque a veces no va a ser tan claro lo que vamos a ver gráficamente a los dibujos. Claro, necesitas empezar a desarrollar, pero en serio que si tú te pones a buscarlo y a backtestearlo, a detalle los vas a ir encontrando y eso te va a ayudar a tener una mayor dirección. Y bueno, para todo esto se va a llamar estructura avanzada o muchos lo pueden, tú lo puedes conocer como estructura normal, estructura de mercado, que ya también te subí un video de esos, que ese va complementado con este video, solamente que esta es estructura más avanzada, no la normal que te la enseñan ni nada de eso, sino que vamos a abarcar un poquito más. Entonces, cualquier duda o pregunta, ya sabes, mediante mis grupos de WhatsApp, ahí puedes preguntar. Si no estás en mi grupo de WhatsApp, pues en la descripción de aquí del perfil de YouTube están los links que te van a llevar a mis redes sociales y ahí también viene el link de mi comunidad de WhatsApp totalmente gratuita. Al igual que si tú quieres comentar aquí en la parte del video, pues igual te puedo, pues cuando vea el comentario, ayudarte a resolver esas dudas que tengas. Entonces, muchísimas gracias por ver el video. Vamos a iniciar con la clase y pues espero que quede lo más claro posible. Entonces, vamos a verlo. Aquí ya te dibujé y creo que esto va a ser súper clave y creo que es parte de lo que te han enseñado en estructura de mercado general. Esto es lo que normalmente te van a decir, ¿no? ¿Cómo se compone esto? Y creo que son conocimientos básicos que tú tienes que tener. O a lo mejor si no lo entiendes, pues bueno, esto se va a basar a los high y los low, que van a ser los altos y los bajos, ¿no? En este caso, alto y bajo. Ahora, en el mercado, ¿cómo se va a ver? Pues obviamente en nuestra estructura de mercado nosotros vamos a ver un conjunto dependiendo la temporalidad, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que aquí el precio inicia, sube y da un retroceso. A esto se le llama retroceso y a esto se le llama impulso. Entonces, esos impulsos y esos retrocesos, cuando nosotros estamos en una tendencia alcista, va a tener altos y bajos. Es decir, de que obviamente por la parte de arriba van a ser los altos, pero ese retroceso no debe de ser más grande que el último anterior. Es decir, que debe de quedarse aquí. O sea, puede llegar hasta acá, pero no te debe de romper este último bajo, podríamos decirlo. Y de aquí, al momento de que haga esto o que genere una mitigación, que es como se le conoce a esto, genere esa mitigación, ahora sí van a hacer ese siguiente movimiento alcista para generarnos otro alto más arriba que este, ¿sí? Entonces, a eso se le va a llamar altos y bajos. Ahora, yo sé que aquí puedes ver que dice alto más alto o bajo más alto. Pues justamente es lo que te estoy explicando. El precio genera ese impulso y obviamente cuando genera ese impulso solamente tenemos bajo y alto. Al momento que de ese retroceso te genera este nuevo bajo, pero que no supera el bajo anterior, es decir, no te supera este. Ajá. Entonces a este se le va a llamar bajo más alto que el anterior, ¿sí? Bajo más alto. ¿Por qué? Porque este es un bajo, pero es más alto que este anterior. Ahora, de aquí nace otro siguiente movimiento.
el cual supera a este de aquí con este movimiento. Entonces aquí hace este cambio, este nuevo impulso. Entonces a este, ¿cómo le vamos a llamar? Pues este se le va a llamar alto, más alto que el anterior. Es decir, un higher high. Ajá. Ahí estamos, alto más alto y igual retrocede. Entonces este es un bajo más alto que el anterior, ¿sí? Porque no debe de pasarlo. Y el siguiente, pues ya aquí, un alto más alto que el anterior. Entonces, de esta manera es como nosotros nos vamos a ir posicionando, bajo y alto, ¿sí? Ahora, el momento de que el precio rompe ese último bajo, tú me vas a decir, oye, pero si ya lo rompe, entonces, ¿qué es? Entonces aquí, esto va a ser un bajo más bajo que el anterior. O sea, ya entraríamos aquí bajo más bajo, ¿sí? Por el hecho de que este bajo que te generó este alto fue roto. Y eso va acompañado de esta parte que se le llama el rompimiento de estructura, que ahí también te lo dejo en inglés, o como muchos lo conocemos como el boss. Entonces aquí es donde se genera ya ese boss para que nos puede indicar algún cambio de estructura o de movimiento. Es decir, nosotros íbamos en una tendencia aquí alcista y al momento que nos generan este rompimiento, el precio se podría convertir en una tendencia bajista. Pero para nosotros poder confirmar eso, necesitamos que el precio de un retroceso, que de aquí, así como aquí lo estamos viendo, suba, pero no supere el último alto. Es decir, que nos genere un alto más bajo que el anterior, ¿no? Un alto más bajo que el anterior. Un higher low, como lo podríamos decir en inglés. Entonces, aquí este alto más bajo que el anterior no lo empieza a validar. Ahora, para yo validar al 100% esa entrada, necesito que obviamente o esa estructura me rompan ese punto. Entonces, aquí el precio rompe ese punto, entonces te genera un nuevo bajo que va a ser un bajo más bajo que el anterior. Posteriormente retrocede, te va a generar un alto más bajo que el anterior. Y posteriormente nuevamente te va a generar un bajo más bajo que el anterior. Y ahora sí, el precio nuevamente, ¿qué pasa? Vuelve a romper ese punto. Vuelve a romper ese punto. ¿Con qué? Con un boss, así como aquí lo tenemos. Y entonces vuelve a cambiar la estructura. Entonces aquí me genera un alto más alto que el anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es más bajo que este. Entonces aquí esto ya me podría decir que puede ser un boss para ahora ir alcista. ¿Y cómo lo voy a validar? Pues que el precio de ese retroceso, pero que no me supere mi último bajo, para yo poder entender de que este es un bajo más alto que el anterior y posteriormente buscarle que me genere un nuevo alto más alto que el anterior, ¿sí? Entonces, ahora es muy importante de que no siempre cuando te tomen esos boss o esos rompimientos de estructura, no siempre van a ser verdaderos. Muchas veces el mercado te puede hacer como este movimiento así. Y mucha gente piensa que esto es un boss. ¿Y qué hace el mercado? El mercado justamente aquí agarra y hace esto. Entonces, este movimiento o este punto se le conoce como un fake boss, un falso rompimiento, que aquí igual te lo puse, un fake boss, falso rompimiento. Entonces, ¿cómo voy a saber si va a ser un falso rompimiento o si va a ser un rompimiento real? Todo va a depender de nuestra estructura también más grande. Esta parte de la estructura necesitas alinearla con la parte de la estructura que viene siendo mayor. Y ahorita te voy a explicar. Tenemos tres tipos de estructura. La que viene siendo la estructura mayor, la que viene siendo la estructura interna y la que viene siendo la estructura interna menor. Ahora, todo esto debes irlo alineando. Es por eso de que justamente así como ahorita te lo explico, mucha gente se basa un rompimiento, dos rompimientos por esa serie, pero descartan todo lo demás, lo que hay detrás, lo que hay de la dirección más grande y
empiezan a ver de que, no, pues si no me hace esto, entonces el mercado tiene que ir hacia estos puntos. Y empiezan a hacer esas confirmaciones con esos bots falsos y finalmente son engañados y por eso les falla la estructura. Y por eso, si tú eres un trader que hace estructura y supongo que te enseñaron los falsos movimientos o el movimiento que dijeron, no, es que este punto es un falso alto, un falso movimiento o así, ¿no? Entonces sí va a haber movimientos que se van a considerar internos y que van a fallar. ¿Pero por qué van a fallar? Porque no es el objetivo del precio. Como se los he explicado en todos los videos, el precio tiene objetivos más grandes. El precio se va a mover hacia donde está la liquidez más grande. Y claro, va a cumplirte conforme vaya creando esa liquidez. Ahora, esto de los altos y bajos, va a haber veces que se van a validar, pero todo se tiene que ir alineando. Tienes que alinear desde temporalidades más grandes hasta temporalidades más pequeñas, pero eso te lo va a ir diciendo el precio. Entonces, por eso siempre vamos a tener dos áreas y va a haber diferentes movimientos en los cuales yo puedo tener esos retrocesos y poder entender hasta dónde pudiera llegar un retroceso o qué podría hacer al momento de que me genere pues alguna toma de algún bajo o un alto. Entonces, vamos a ver aquí, y esto se los voy a explicar aquí en esta parte porque eso no lo anoté. Y cómo yo, al momento de que me tomen estos como que puntos, el precio va a tener dos formas de en la cual nosotros lo podemos ver. Una va a ser de que en estas áreas, al momento de que se generan esos rompimientos, ya sea un ejemplo, que el precio te tome todo esto, ¿no? Ya sea aquí que el mercado se pueda poner como consolidación así y de repente genera ahora sí su voz, retroceso a un punto de mitigación y suba, ¿sí? Ahí podrías tú validar este punto, como, pero ¿hasta dónde? ¿Por qué? Porque a lo mejor tu movimiento más grande viene así, ¿no? Entonces, ¿por qué el mercado llega aquí y te toma este punto? ¿Este es un boss verdadero o es un boss falso? Bueno, tú debes de englobar que tienes a la izquierda. Si todo este fue tu movimiento mayor, entonces este punto puede ser trampa. Y acá debes de tener una zona decisional o una zona extrema. Al igual, zonas de oferta y demanda, ya te los expliqué un poquito. Si tú quieres un video que te hable más a detalle de zonas de oferta y demanda, igual déjamelo en los comentarios y con gusto te hago ese video. Entonces es por eso de que muchas veces el precio llega a ciertas áreas, te toman esos puntos que aquí finalmente tú piensas que el mercado te está reaccionando y posteriormente llegan a un punto y de repente rápidamente el precio cae. Te generó ese falso movimiento junto con este, llegó a un área de mitigación potencial y el precio terminó cayendo. Es por eso de que siempre al momento, o bueno, tú vas a buscar e ir alineando. Si tú ves que el precio a lo mejor ya se llevó todo este movimiento de aquí de la izquierda que te tomó a lo mejor un punto semanal, un punto diario, un punto de 4 horas. Entonces aquí puedes buscarle esa como pequeña consolidación que se puede generar, que te hagan el rompimiento en unos 30 minutos o si se alinea con una hora, muchísimo mejor. Posteriormente buscarle la mitigación en esa área de demanda y poder apuntar a zonas más arriba. Supongamos de que esto finalmente es todo tu movimiento de la temporalidad diaria. Bueno, pues al menos puedes apuntar a la toma de liquidez de ese punto que te generó esa caída de 4 horas. A lo mejor ahorita se escucha un poquito como que raro, pero ahorita lo vamos a ver igual gráficamente y también te lo voy a explicar. Entonces, bueno, espero que con eso quede claro. Y aquí es como va, como te estaba explicando. Nosotros vamos a tener tres tipos de estructura: la estructura interna menor y la estructura, digo, perdón, la estructura mayor, que van a ser temporalidades semanales y diarias, la estructura interna, que va a ser 4 horas y una hora acompañada, y la estructura interna menor. ¿Cuál va a funcionar más o cuál puede ser menos engañosa, podríamos decir? Pues obviamente la estructura mayor y la estructura interna. Claro, si tú no identificas bien esa estructura interna, puedes caer en movimientos o en zonas que podrían ser trampa. Por eso es muy importante que le des ese seguimiento. Ahora, este tipo de estructura interna, así como te lo acabo de explicar aquí abajo,
todo esto se va a ir construyendo dentro de las estructuras, ¿no? O sea, todo esto lo vas a ir viendo en 1 minuto, en 5, en 15, 30, en 1 hora, en 4 horas y en diario. Va a ir sucediendo todos estos movimientos dentro de todas esas estructuras. Ahora, obviamente, pues en una estructura más, ahora sí que mayor, pues esos altos y bajos más grandes, pues obviamente van a tardar más en ser tomados, te va a respetar un poquito más. Ahora, cuando tú empiezas a alinear esa estructura interna, ya vas a tener ahí un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo y un alto, pero que a su vez van a ser el retroceso posiblemente de esa estructura que tú puedes ver semanal o diaria. Ahora, si tú aquí se te alinea esto como interno, todo lo que suceda dentro de aquí hasta acá se le va a llamar estructura interna. Pero, pero, debes de interpretarla bien, porque también aquí pueden suceder engaños. El precio te puede ir engañando y puede ser de que sí, te generó un boss y después retroceda, pero ¿qué crees? Que retroceda a mitigar el extremo y después vuelve a subir. ¿Sí? Entonces debes de ver y alinear áreas de mitigación, áreas de demanda de a lo mejor 1 hora, 30 minutos, 15 minutos y así sucesivamente, ¿no? Como tal, una vez de que el precio, por ejemplo, aquí tenías un punto decisional que es de tu impulso más grande, o sea, de tu impulso diario, tienes un decisional que se alinea a lo mejor este punto con 4 horas o 1 hora, que a su vez acá también tienes un punto extremo, entonces tú puedes esperar aquí un rompimiento de 1 hora que rompe el precio para que tú puedas decir, ok, este es un boss, le buscas un retroceso, claro, va a haber una zona extrema y posteriormente va a haber una zona decisional. A lo mejor el precio llega al decisional y termina cayendo, ¿no? Entonces, muchas veces obviamente puede llegar el decisional o puede subir totalmente al extremo. Ahora, si tú quisieras todavía confirmar todavía más esas entradas, necesitas, pues obviamente, como te digo, que se vaya alineando todo. Es decir, de que el precio ya te llegó a una área totalmente decisional. Te generó el boss. Aquí el precio te volvió a llegar a una área decisional, pero ya de 4 con 1 hora. Ok. Entonces, ¿qué temporalidades hay por debajo de 4 y 1 hora? Pues ya entramos a temporalidades de 30 y 15 minutos, ¿sí? Entonces tú puedes buscar un punto porque de aquí hasta acá va a haber igual una estructura de 30 a 15 minutos que van a servir en conjunto y que puedes encontrar un punto de posible mitigación, ¿sí? Entonces tú alineas, sacas ese punto y ahora puedes esperar una acción del precio en estructura interna menor, que llegue el precio a esa área más pequeña de 5 minutos, te generen un boss, te mitiguen dentro del área y posteriormente buscarles a continuación. Si te das cuenta, es exactamente lo mismo, simplemente que tienes que esperar un poco más a que te genere esas confirmaciones. Ahora, cabe recalcar de que muchas veces esas confirmaciones o ese voz a veces se te puede llegar a ir. Y, o sea, o más bien te lo puede generar, pero ya no puede, a lo mejor ya no regresa a mitigar tu extremo o incluso tu decisional. Es decir, que el precio se va a ir así. Entonces, es por eso que es importante que entiendas cómo va funcionando la macro y entrarle simplemente por esa acción del precio. Si tú no quieres que se te vaya el precio, pues simplemente tendrías que utilizar un poquito más las temporalidades, pues más grandes, ¿no? Es decir, o sea, más grandes no me refiero a diarias, ¿no? O sea, me refiero a que ya una vez que tengas identificados tus puntos de 1 hora y de 1 hora, esperes a que lleguen a esas áreas y ya nada más entres en un puntito donde se te genere ese voz de 15 minutos, le busques ese retroceso, aunque tengas que implementar un poquito más el stop y te metas dentro de esa operación. Si no quieres estar ahí pues tanto tiempo o simplemente la mitigación de 1 hora. A veces los stop loss igual con la mitigación de 1 hora pues pueden ser buenos. A veces son pues pequeños y eso te puede ayudar mucho a entender esa parte. Entonces es muy importante que lo entiendas, igual backtestealo y todo eso. Ahora, ¿cómo se va a ver? Pues obviamente todo combinado, pues se va a ver así. Si te das cuenta, es un dibujo que se ve pues muy feo, ¿no? Pero justamente así es como tú lo puedes encontrar, entendiendo de que finalmente vas a tener una estructura mayor, de que esa estructura mayor te va a ir acompañando
una estructura interna de 1 hora con 4 horas y posteriormente esa estructura interna va a tener una estructura todavía interna más pequeña, la cual te va a estar haciendo más engaños, te va a estar creando más liquidez y por eso te debes de mover entre estas temporalidades. Entonces, ¿cuáles van a ser o cuál va a ser tu mejor área? La dirección la vas a determinar de la temporalidad más grande. Tus zonas o puntos donde tú vas a entrar va a ser de la temporalidad de 4 y 1 hora. Y tus zonas, bueno, aquí puedes implementar incluso hasta 15 minutos en esas zonas como que internas, pero claro, debes de encontrar bien tu zona de 4 y 1 hora, como el extremo, como el decisional de 1 hora. Y una vez que tú ya encuentres esos puntos, ya podrías a lo mejor alinearte a 15 minutos para refinar áreas, para esperar que llegue ahí el precio se frene, para que te genere un boss de 5 minutos o un boss más confirmado de 15 minutos, que a lo mejor puede tardar más, pero el precio lo puede dar. Ahora, también cabe recalcar de que lo puede dar y a lo mejor ya no te regresa una mitigación. Entonces, simplemente es como te decía, vas a ir alineando esas temporalidades y pues obviamente esas temporalidades más pequeñas te van a ir creando la estructura que podríamos decir es la que podría llegar a confundirte, la estructura interna menor, que vienen siendo 5 minutos y 1 minuto. Entonces, de esta manera es como funciona el mercado. Si yo veo esto, por ejemplo, así de esta manera, pues justamente se ve como mi área roja, ¿no? O sea, se ven muchos movimientos, ¿sí? Pero si yo englobo esto, yo entiendo, por ejemplo, aquí en esta temporalidad, yo entiendo que, por ejemplo, yo vengo desde aquí, a ver, permíteme, vamos a ponerlo aquí, vamos a hacer esto para acá. Si yo lo pongo de esta manera, yo entiendo que, por ejemplo, este es mi alto que viene aquí, bajo, el alto, el bajo, el alto. Bueno, el alto es hasta acá y aquí se está generando este nuevo bajo. Entonces, ¿esta estructura cuál es? Pues obviamente la estructura mayor. Ahora, ¿yo cómo voy a identificar mi estructura interna menor? Pues justamente yo me puedo bajar a temporal. Bueno, yo ahorita la pongo así, pero mira, te lo voy a demostrar. Yo porque ya tengo más experiencia, ya lo puedo notar más. Pero mira, te voy a poner el diario. A ver si coincide, ¿no? Y mira, ahí la tienes. Ahí tienes esa parte de la estructura mayor. Ahora, obviamente esa estructura mayor viene desde acá acompañado, ¿no? Obviamente viene desde, a ver, permíteme nuevamente, acá. Viene desde aquí, bajo, el alto, bajo, alto, y aquí, pues bueno, todo esto hasta acá, ¿no? Entonces, ahí viene acompañada. Ahora, como te digo, ahorita yo nomás te quiero mostrar esto, pero tú lo vas a backtestear y lo vas a entender. Finalmente, mira, creo que aquí se nota muy bien cómo va esa estructura como que más grande, ¿no? Aquí llegó el bajo, lo que te explicaba, aquí te generan un voz de diario. Entonces, ¿qué te indica que el precio quiere ir a la baja? Obviamente, después de este voz diario, tú esperas un retroceso. ¿Hasta dónde? Zonas decisionales, zonas extremas. Aquí te da tu retroceso, te genera este nuevo bajo, te da este alto, bajo, alto. Si te das cuenta, aquí hace una sacada de liquidez diaria, podríamos decirlo, pero finalmente no te supera este anterior. Entonces a esto se le llama un falso rompimiento. ¿Por qué? Porque tus objetivos son bajistas. ¿Por qué? Porque si yo te englobo la estructura semanal, va a ser la estructura semanal, todavía va a ser una estructura más grande. Yo vengo de acá, bajo, el alto, el bajo, el alto y el bajo. ¿Sí? Entonces es por eso que debes de entender e ir alineando estas temporalidades. Si te das cuenta, eso te va a dar muchísima, eh, saber dónde estás parado y hacia dónde te vas a dirigir. Entonces, aquí ya, como te dije, ya tenemos el diario. Ahora, como te dije, vamos a ver 4 horas, ¿no? Para ver esa estructura, cómo se va a comportar. Entonces, aquí en 4 horas, si te das cuenta, ve cómo tengo esos movimientos. Lo voy a englobar desde aquí ya más pequeños, ¿no? Bajo, alto, desde aquí tengo este bajo, que me dé este alto, posteriormente bajo, alto, bajo, alto, bajo, donde aquí ya falla en crearnos ese bajo más bajo y aquí ¿qué hace? Rompen. Entonces aquí rompen alcista, entendemos de que puede ser un retroceso más grande y aquí lo tenemos, ¿no?
bajo, alto. Ve cómo lo que te explicaba, se consolidan en las zonas donde el precio podría revertir, así como aquí, pero aquí esta fue una consolidación un poquito más pequeña. Aquí estamos en una como consolidación un poquito más grande porque justamente se preparan para revertir. Posteriormente aquí ya te hacen el boss, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso nuevamente aquí a estas áreas, ¿no? Entonces, de momento, aquí el mercado se encuentra. ¿Y esto qué fue? Esto fue una estructura interna. Esto fue una estructura interna. Bueno, creo que ese verde no se alcanza a distinguir muy bien. Deja ver si le puedo poner un amarillo. Ahí está. Entonces, bueno, el amarillo. Sí, yo creo que sí se alcanza a ver. Entonces, el amarillo, si te das cuenta, viene siendo esa parte de la estructura que viene siendo como que más interna, ¿no? Ahora, si yo bajo, si yo lo alineo con una hora, a lo mejor puedo tener como una estructura internamente también de eso. Pero, como te digo, tú debes ir alineando esas temporalidades. Ahora, todo lo que suceda, por ejemplo, dentro de estas áreas, por ejemplo, de aquí, acá tienes una estructura de una hora. Todo esto es interno, todo lo que suceda aquí es interno. Por eso es importante de que tú digas de dónde a dónde está tu movimiento, ¿no? Es decir, cuando aquí en esta parte de acá, nosotros veíamos que de 4 horas era esto, de aquí hasta acá. Es decir, todo lo que sucede aquí, todo esto es interno de una estructura más pequeña. Pero de aquí tú debes sacar, ok, zona totalmente extrema, una zona posiblemente decisional, y aquí tú puedes decir, ok, al extremo podría llegar, pero este extremo ya pertenece como a 4 horas. En una hora necesito ver qué hizo. Entonces aquí te generaron un boss y aquí necesitas identificar esa nueva área, que aquí te dio este impulso, este retroceso, impulso, retroceso. Entonces aquí tienes una zona extrema de una hora y una área decisional de una hora. Entonces aquí te vas a poner a trabajar y a encontrar esos puntos. Nuevamente aquí rompen el precio, ¿no? Tienes tu alto y tu bajo. Entonces zona totalmente extrema hasta acá arriba, pero ¿dónde te rompieron? Te rompieron aquí, ¿no? Entonces este movimiento viene así. Entonces aquí tienes zona extrema hasta acá arriba y una zona decisional. Aquí tienes tu siguiente enlace. Y así sucesivamente. Si yo te pongo aquí los ejemplos en esta paridad, si te das cuenta nuevamente, ve, aquí todo este movimiento, como te decía, es de 4 horas, pero si tú entiendes una hora, que aquí retrocedieron, te mitigaron tu punto decisional y rompieron, pero no rompieron aquí, aquí hubo pausas. Entonces aquí esas pausas fue, ve, rompimiento, que es tu voz, hasta acá, retroceso y después rompen. Entonces tienes zona extrema y zona decisional. Aquí nuevamente estaba tu otra entrada, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, es como debes de alinear las temporadas. Y sí, a lo mejor podrías alinearlo con la parte de estructura, pero si te das cuenta, todo viene desde la parte de... Es por eso de que es súper importante que siempre inicies, como te digo, viendo tu estructura mayor. Es decir, de que siempre veas cómo está tu semanal. Siempre entiendas cuáles los movimientos del semanal, del precio que te puedan llegar a tomar. Y sobre semanal o esa estructura mayor que el precio te podría estar generando, ya te vas a ir basando para que tú puedas tener, ok, el precio podría llegar porque ya me tomó cierto punto del punto semanal, se encuentra en tal punto de la izquierda, entonces yo puedo ver que podría tener un retroceso a ciertas áreas, ¿no? Es decir, si ya te tomaron este punto y acá, por acá algo de la izquierda ya también te lo tomaron o llegó a un punto de mitigación, puedes decir, ok, aquí sí se me alinea a lo mejor en temporalidades de 15 minutos que me genere ese rompimiento y esa mitigación, puedo comprarlo al menos hasta cierto punto de a lo mejor primera instancia un punto de 4 horas, ¿no? Y ya si quiero mantener una operación más grande entendiendo lo que está pasando, a lo mejor podría apuntar a un punto decisional más grande. Ahora, si yo estoy en una tendencia bajista, lo mejor es de que si yo quiero mantener operaciones más grandes, es de que yo me vaya posicionando dentro de esa tendencia bajista, es decir, con la ola mayor. Entonces, así es como yo he tomado estas operaciones en esta semana
dentro del mercado de oro, que tuvimos más o menos, bueno, a las operaciones que yo les mandé fue un 1 a 18 en dos operaciones 1-9, del cual hemos tenido esto. Ahora, cabe recalcar de que toda esta parte de la estructura del mercado y toda esta parte de estructura avanzada que viene siendo esta, no es igual que la otra. Claro, sí básico, ¿verdad? Pero debes de entender qué sucede grande y de ahí irte a lo más pequeño. Entonces, súper importante que tú la vayas practicando. En serio, que esto te va a ayudar a, entender más la dirección del mercado. Ahora, como te digo, no nada más te vas a basar a esto. Debes de englobar todo lo que te he enseñado de la liquidez, todo lo que te he enseñado de imbalances, de mitigaciones, de zonas extremas y todo eso, porque no nada más te vas a ir con los movimientos, porque a veces un movimiento puede ser falso para generarte otro movimiento y así sucesivamente. Entonces, espero que este video te sirva demasiado. Igual cualquier duda, pregunta que tengas o que te haya surgido, igual déjame en los comentarios. Te recomiendo de que aparte de ver este video, vayas nuevamente a ver el video de estructura de mercado que tengo aquí dentro igual del canal para que puedas entender ambos videos y puedas englobarlo pues muchísimo mejor. Entonces, ya saben, cualquier pregunta, comentario, ahí está mi grupo en WhatsApp, que nuevamente te lo repito, el link está en la descripción de aquí de mi video de YouTube. Y pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. Si es así, pues ya sabes, déjame un comentario, déjame tu like y nos vemos en un próximo video.